Hola, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla Judith Julia y venga, arrancamos hoy jueves, día 21 de noviembre, con la preparación de estas sesiones intradía, analizando el futuro del mini SP500 y el del Nasdaq. Como siempre, estos vídeos tienen el foco formativo, en ningún momento se quiere dar ningún tipo de idea ni sugerencia para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Semana encalladísimos en soportes en ambos futuros, incluso también veremos ahora, echaremos un ojo al futuro del Russell. Estamos allí, zonas muy importantes de soporte en marcos temporales superiores, pero sin ir a ninguna parte. Vamos a ello, empezaremos analizando el Russell, un poquito para echar un vistazo también en marcos superiores y en el de 4 horas en este futuro. Ahí lo tenemos. Gráfico semanal, zona de resistencia, vamos, importantísima. Ahí tenemos un poco el contexto en marcos superiores. Teníamos esta zona de aquí, ¿vale? Un poco la marco, que era la zona de soporte de esa estructura enorme de giro que se produjo, que luego ya inició un proceso correctivo, y como esa zona de soporte actuó muy bien de resistencia aquí a finales de marzo, volvió a actuar de resistencia en el mes de julio y posteriores, hasta que finalmente, vuelvo al presente, se rompió. Ahí tenemos la vela semanal de principios de noviembre, corrección, y estamos ahí, justamente, un poquito lo que es el movimiento, ¿no?, del throwback, pues parece que ya se ha formado. En gráfico diario lo vemos con mucha más claridad, todo el impulso alcista, corrección ahí cercana a la zona del 61,8, 2300, confluyendo, con toda esa zona potente de resistencias que ahora, pues de momento, han actuado bien de soporte. Vela de gráfico diario hace 2 días, una vela así tipo martillo, pin bar, también un poco mostrándonos fortaleza alcista. Y vamos a ver si continúa la subida. Y primera resistencia clave importante aquí, en zona de los 2400, un poco este soporte que se formó aquí, visible en gráfico diario, en esa estructura como de giro, ¿no? Y quería comentar en el gráfico de 4 horas, que me ha hecho gracia, y lo comentamos esta mañana con un alumno, un poquito esa estructura que se está como formando, ¿no?, en la zona. Claro, estas estructuras tienen que verse en zonas claves, si no, no sirven para nada. Tenemos aquí, en esa zona potente de soporte, que también le confluye la media de 200 en 4 horas, ojo con ella, una estructura, ¿no?, visualmente, ¿no?, parece como un hombro cabeza hombro invertido, con una línea clavicular así en este tipo de línea alcista, y cuya proyección, sin querer buscar tipos de cosas de estas, pero un poco pues está, como lo deja muy definido, pues por eso lo comparto, cuya proyección nos llevaría a ir a buscar justamente esa resistencia clave, zona 2400, número redondo, y lo que decíamos es un poco esa línea clavicular de esa estructura de giro que también se formó aquí en los máximos del mes. Así que vamos a estar atentos un poco a lo que sucede. Nada, simplemente compartir también un poquito este análisis de este otro futuro. Bien, vamos al futuro del mini SP500, gráfico diario, vela del día de ayer, también con mucha sombra inferior, una vela doji perfecta, pero ahí estamos atrancaditos, La zona de soporte es muy potente, zona de los 5.850 aproximadamente, todavía hemos comentado anteriormente en vídeos anteriores, vamos. El gráfico de 4 horas ahí se aprecia, ¿no? Estas figuras que se están observando, o esas pausas, esos laterales más regulares, menos regulares, que tienen pues alguno de ellos, como hemos visto en el Russell, pues un patrón, ¿no?, chartista que parece que se aprecie, no deja de ser eso, un lateral, con una zona inferior que en este caso, en todos ellos, tanto en el Russell como en el SP como en el Nasdaq, son zonas de soporte muy potentes, donde vemos también confluencias allí con la media de 200 en 4 horas que están justamente en la misma zona. Y ya veremos, o sea, de momento, para arriba y para abajo que vamos, no tiene el precio ahora mismo a corto plazo, ¿no?, en este marco temporal de 4 horas una dirección. Venimos de un movimiento bajista, pero estamos en un fuertísimo soporte, con lo cual puede ocurrir cualquier cosa, y los movimientos que se produzcan entre medio, pues bueno, tienen su dificultad. Evidentemente, el precio no tiene ahora mismo una dirección clara hasta que no rompamos el soporte o superemos esta resistencia, pues ahí que estamos, Bien, ¿qué más? Gráfico de 1 hora. Ya vemos un poco de todo el movimiento. Ayer el precio pues volvió a caer, nos llevó a la zona de soporte mayor, volvió a rebotar, dejo aquí una figurita también, ¿no?, un poco de un triangulito, y al final de la sesión de ayer se apoyó, encontró resistencia en esa estructura de giro que se formó en la sesión de ayer. Fijaros, ¿no?, hay un poco un triple techo en resistencia anterior, y justamente encontró apoyo en esa, resistencia, ¿no?, en esa zona de soporte roto, en esa línea clavicular. Hablamos de los 5.940, haciendo girar el precio allí.
Y bueno, se ha frenado la sesión asiática aquí alrededor de los 5.910. En la sesión europea, sin muchas ganas de ir a ningún sitio, pero ha vuelto a encontrar soporte en esa misma zona, con lo cual tenemos aquí un nivel primero marcado, ¿no? 5.910 más o menos, mínimos del día. Y luego esta resistencia que se está ya empezando a superar en los 5.940, que nos podría llevar con bastante probabilidad a los máximos de ayer. Y a los máximos, por tanto, semanales, 5.955 aproximadamente. Si superamos esta resistencia, pues bueno, es lo que hemos dicho, es un poco la banda superior de todo este rango semanal y podría llevarnos en un primer momento, cuidadín con la media de 200 en una hora, que está situada aquí en 5.968 aproximadamente, pero si la conseguimos superar, nos iríamos a la zona de resistencia clave, 5.990, sería el próximo objetivo. Así que veremos. Futuro del Nasdaq, vamos a él. Perdón, este es el del Russell, aquí que voy. Futuro del Nasdaq, gráfico diario, ayer vela también con una connotación alcista importante, mucha mecha inferior y cerrando pues un poquito por debajo de la apertura, pero muy alejados de los mínimos del día. Y también se ve un poquito todo lo que está ocurriendo, el impulso alcista de los mínimos del mes, una corrección un poco más profunda, y también lo comenté en vídeos anteriores, mínimos, lo que es el mínimo de la corrección, ¿no? Ahí superando incluso un poquito el 61,8, 20.400, ha sido el nivel del mínimo de la hipotética corrección por ahora. Y tenemos una resistencia bastante relevante justo en los máximos de la semana, aquí alrededor de 20.890 aproximadamente, que coincide un poquito con esos máximos de octubre. Ayer lo estuve comentando, pues ahí nos hemos quedado, y en 4 horas pues también se aprecia todo este lateral bastante irregular, cuya resistencia importante es esta de aquí, ya lo he comentado, y la siguiente es esta, la zona de la línea clavicular, ¿no? De ese lateral, de esa estructura de distribución en 4 horas que se formó en la zona de máximos y que perdió por la parte inferior, y que bueno, un poquito pues nos llevó a esas fuertes caídas, frenándose aquí en 20.400. Si llegamos a romper esta resistencia y un poquito esos límites de los máximos de octubre, ¿no? Pues podría llevarnos a ir a buscar pues esta zona de resistencia, la zona de 21.100. Con un único impedimento, que es este de aquí, que es en gráfico de 1 hora, la media de 200, que también la tenemos un poco en medio de los niveles principales. Y hemos marcado un nivel extra, que es este, también un poco en línea con lo que hemos comentado en el futuro del mini SP500. Ayer, estructura de giro en esa zona de resistencia anterior, mínimos comunes, rotos, actuaron muy bien de resistencia en este pullback, provocando la continuación de la caída, pero se nos ha quedado frenada en la zona de 20.600, mínimos del día, por tanto, un nivel aquí importante para hoy, y esta resistencia, donde estamos ahora mismo llegando, importantísima. Si esto actúa como tal, podemos ver otra vuelta para abajo. Si la rompemos, vamos a los máximos semanales, 20.850, y a partir de aquí, pues si vamos rompiendo resistencias, ojo con la media de 200 en 20.920, y al siguiente objetivo, nivel muy importante técnico, aquí alrededor de los 21.100. Nada más, dejamos aquí la preparación de la sesión de jueves. Que tengáis una feliz tarde y hasta mañana.